Hola, bienvenidos a la nueva normalidad 1. Esto es la nueva normalidad, la normalidad de comunicarnos de esta manera ya con los seres queridos, con el trabajo, con las clases, tomar clases a través de estos medios. Pues ya ha sido parte de esta experiencia como consecuencia de la pandemia por el coronavirus 19. Para muchos quizás la experiencia inicial en esta forma de comunicación, pero no se preocupen, juntos aprenderemos. En esta modalidad vamos a tener solamente 40 minutos de video. Es meramente reflexiva. Esta primera parte de regreso a la normalidad 1 es meramente reflexiva, por lo que los micrófonos estarán apagados y la participación será solo al final a través de un mensaje de texto con sus preguntas o a través de un correo electrónico. Si lo desean más personal, les voy a dar toda mi información de los contactos que podrán ustedes elegir para elaborar sus preguntas, sus dudas y comentarios. Son bienvenidos. Habrá una sesión de regreso a la normalidad 2 posteriormente y bueno, ya nos comunicaremos, si no por este medio, por algún otro donde va a ser la reunión, pero voy a seguir editando los videos. Bueno, este fue una idea basada en muchas experiencias que como voluntaria para ayudar a la gente desde que inició lo del coronavirus en, en California, empezó a iniciar esto que va a pasar cuando salgamos. Entonces, esto es una respuesta a esas necesidades de las personas que yo estaba atendiendo. Bueno, mi nombre es Ana Berta McFarland González. Soy psicoterapeuta bilingüe y radico en Estados Unidos por más de 26 años. Tengo como psicoterapeuta atendiendo casos por más de 10 años en este país. Y como mexicana, pues soy psicóloga también y tengo más tiempo ejerciendo y además también dando cursos, atendiendo a las empresas, dando asesoría y consultoría, y un poquito de coach también. Es otra de las alternativas en mi profesión. Antes que nada, vamos a iniciar con un ejercicio. Les voy a pedir que ahí donde se encuentren, tomen una postura cómoda. Nos sentamos de una manera que estemos cómodos. Vamos a iniciar con una respiración profunda, inhalando, exhalando. Inhalamos, exhalamos. Si quieren cerrar sus ojos, es opcional. Y así como están, contesten esta pregunta muy dentro de ustedes mismos. ¿Cómo he vivido mi confinamiento? ¿Cuáles son mis emociones para salir del confinamiento? Otra pregunta. ¿Cómo me siento ahora? Les pido que rápidamente chequen cómo está su cuerpo de cabeza a pies. Noten si hay alguna parte de su cuerpo que en este momento se sienta tenso, incómodo, algún dolor. Simplemente tómenlo en cuenta. Tomen en cuenta también si viene algún pensamiento, algún recuerdo, alguna emoción. Esto es un chequeo genérico de cómo estamos ahorita tratando este tema. Viniendo a una sesión por un video en este tipo de medios nuevo sobre el tema de cómo voy a regresar a la normalidad. Tomen una respiración profunda, inhalando, exhalando. Inhalamos, exhalamos. Pueden abrir sus ojos si es que los tenían cerrados. Bueno, para todos estar en casa ha sido algo que
y quizás no había pasado por nuestras cabezas, nadie nos lo había dicho, nadie nos dio un manual que hacer en casos de pandemia. Y pues con nuestro ritmo de vida nunca se nos había ocurrido que a estas alturas, con avances tecnológicos, hubiéramos estado expuestos a un virus donde muchos no sabían cómo atacarlo, ni hasta la fecha. Entonces, pues nos dijeron que teníamos que estar en casa. Inició el confinamiento, por ejemplo, a nosotros aquí en California, pues nos dijeron estar en casa desde marzo. Principios de marzo, casi finales de febrero, se escuchaban ya rumores y bueno, decidimos estar en casa, nadie nos obligó. Se empezó a hacer la concientización de lo importante que era estar en casa y tener lo suficiente para comer, probablemente para una cuarentena de 2 semanas o 3. Pues llevamos ya muchos meses y hasta la fecha, hasta hoy que es junio 9, seguimos en confinamiento. Se ha empezado a abrir algunas cosas, pero en realidad todavía es responsabilidad de cada persona que quiera o no, pero que generalmente todo ha estado cerrado. Y desde entonces a mí me venía esa pregunta de, ¿qué va a pasar ahora cuando todo ya se empiece a abrir? ¿Qué va a pasar ahora cuando pues ya salgamos después de haber estado tanto tiempo en casa? Y preparando esta presentación, me vino algo inmediatamente a mi cabeza en mis primeros años de internship, de internado en mi carrera como psicoterapeuta. En una de las agencias que yo presentaba mis servicios de interna, como interna, en una agencia dedicada a los chicos con problemas de adicciones y algunos problemas legales, atendiendo yo a uno de esos jóvenes, había un programa por parte de esa agencia, un programa que se llamaba Programa Transitorio, que era para cuando los chicos terminaban de estar en la juvenile o digamos, en custodia legal, depende del delito, o en un programa residencial fuera de casa y se quedaban ahí por largos periodos, a veces 2, 3 meses. Este programa transitorio, antes de que regresaran a su casa con sus familiares, amigos, escuela y a restablecer todo lo que era su vida antes de estar en esta custodia. El programa transitorio les daba esa ayuda, trabajando con ellos y con sus familias para ahora el regreso. Y uno de los chicos me dijo algo muy importante que vino a mi cabeza cuando yo elaboraba esto. Me dijo, Ana, lo que yo más miedo le tengo es a regresar a mi casa, regresar a mi escuela, con mis amigos, con mi comunidad, porque yo ya soy otro. Y yo dije, wow. Entonces este comentario de yo ya soy otro me vino mucho a la cabeza y me ayudó mucho para elaborar todo este material que enseguida les presentaré. Y yo creo que todos, de una o de otra forma, cuando salgamos o haber estado en un confinamiento de la forma que haya sido, ya vamos a salir otros. Y este es el momento de reflexionar precisamente en cómo fue mi confinamiento, de qué manera lo viví y cómo me siento ese otro con lo que voy a salir allá afuera, con lo que me voy a enfrentar a esa nueva normalidad. Que después del coronavirus, después de haber estado en un confinamiento, ya nos vamos a enfrentar a algo nuevo. Y esta es una reflexión. Eh, Déjenme explicarles algo interesante que es el material y se los voy a compartir para que quedara un poquito más claro cuál fue nuestro proceso en el confinamiento y lo reflexionemos juntos. Está relacionado con la curva de respuesta emocional a los desastres naturales, como los huracanes, terremotos, pero la he adaptado yo a la respuesta emocional al COVID-19. Entonces, déjenme ver aquí cómo les comparto
la curva. Aquí está. Esta es la curva. Déjenme ver si entonces se las puedo compartir. ¿Sí? Aquí está la curva. Esta curva emocional nos dice que primero hubo una situación de shock. Es como un columpio, ¿sí? En donde la primera parte del columpio es esta parte, en donde pues es la parte del shock, donde todos tuvimos un shock al tener que estar en casa, no salir, al guardar distancia, al lavarte las manos, al usar cubreboca, al que hay un virus. Y bueno, primeramente la gente a veces en esta etapa reacciona como, pues no, aquí no es. A lo mejor nos vino pensamientos como esto es en China, aquí no puede pasar esto. Pero cuando ya veíamos las noticias de que estaba pasando en Italia y todo esto, bueno, el shock fue generando mucho más emociones como de sorpresa, confusión, duda. Y todo esto, todo este inclusive miedo, pues probablemente generó también, que esa es otra etapa, una negación. Y yo no voy a creer lo que dicen las noticias, yo no creo que esté pasando eso, cómo va a haber un virus, cómo nadie va a controlarlo, cómo no hay una vacuna, cómo tengo que usar cubreboca, no me van a contagiar, yo no, yo soy joven, eso es para viejitos, toda esta negación de lo que estaba pasando, alguna gente no tuvo el shock, pero se fue inmediatamente en la negación, o tuvo el shock, pero se fue a negación. ¿Sí? O de la negación pasó a shock. ¿Sí? Esto es como un columpio, no es una línea, es un columpio donde del vaivén, ¿sí? Quizás como un péndulo también. De la etapa de negación, mucha gente se fue a la depresión y ansiedad. No voy a salir porque en el aire está el virus y no lo puedo, y no tengo cubrebocas, y no tengo, no hay gel, no tengo papel del baño, y cómo voy a hacerle, y bueno, creo todo este tipo de dudas y qué va a pasar, preocupaciones, miedos, exceso de tristeza, de impotencia, irritabilidad, de enojo. Todo esto en esta etapa de depresión y ansiedad, a veces nos íbamos a negar y decir, no, no es cierto, no creo que esto esté pasando, que se estén inventándolo por lo político, por lo social, ¿sí? O no, o no, mejor ni salgo, mejor me baño todos los días, aunque no salga, y me baño 3 veces o 4 veces al día. Sí, todo ese tipo de reacciones que vamos teniendo son las respuestas. La otra parte es la aceptación, ¿sí? Muchas veces de la depresión y la ansiedad, pues uno aprende a decir, bueno, pues hay un virus, tengo que usar cubreboca, me pongo mi cubreboca, tengo que ir a la tienda, tengo que desinfectar todo lo que compro, tengo que guardar mi distancia con la gente, hago lo que tengo que hacer y lo voy a ir aceptando. Pero muchas veces hay sucesos externos a nosotros, como las noticias, como los amigos, los memes, la familia, que nos hacen pasar de la aceptación inclusive al shock. Y no por culpar a otros, sino simplemente es nuestra respuesta. Esa es otra pregunta, porque si nosotros dejamos la influencia de los demás y estando en la etapa de aceptación, pues nuestra respuesta emocional se regresa al shock. Y no por culpar, sino porque estamos en esa vulnerabilidad. Esta curva representa nuestra propia vulnerabilidad de respuesta ante esto nuevo, ¿verdad? Y finalmente, bueno, es ya el reto, ¿no? La nueva normalidad es el reto que tenemos para enfrentar todo eso una vez que entendemos mi etapa de shock, mi etapa de negación, mi etapa de depresión, ansiedad, mi etapa de aceptación y mi etapa en la que me encuentro. ¿En dónde estoy ahora? No importa que ya todo se abrió, no importa que
toda la gente ya salió, ya corrió para ir a cortarse el pelo, a los supermercados, a las tiendas. ¿En dónde estoy yo? ¿Estoy lista para salir o listo? ¿O estoy como los toros al salir al ruedo en una corrida de toros? En cuanto les abren, salen y sin ver, solamente por salir, cómo me encuentro yo. Y para saber cómo me encuentro yo, pues es analizar cada una de estas etapas, cómo viví mi confinamiento. Probablemente mi confinamiento no tuve shock, pero tuve mucha negación. Y entonces estoy bastante triste por mi negación, porque sé que puedo aceptarlo, pero la negación es mi respuesta mayor. Y estoy jugando entre que niego y entre que puedo tener aceptación, pero también me regreso a negar. Es la forma de respuesta emocional a esto nuevo que todos tenemos. Todo esto es normal, todo esto no es que alguien lo tenga y otros no. Todos pasamos por esta curva. Lo importante es entender en dónde estoy yo en la curva para saber cómo voy a planear mi salida a la normalidad. La etapa de shock y negación es básicamente basada en el miedo. Ese miedo muchas veces hasta intenso. La etapa de depresión, ansiedad e inicios de aceptación es la etapa de aprendizaje. Aquí aprendemos mucho. No me refiero a la ansiedad y depresión clínica, que solamente la puede evaluar un psicólogo clínico, psicoterapeuta, un psiquiatra, un doctor. Solamente. Me refiero a la depresión, ansiedad, esos sentimientos que nos dan de tristeza, de frustración, de enojo. Y cuando ya se elevan de esta forma, pues quizás requiera ya atención profesional de especialistas. Yo estoy hablando de la curva de emociones, digamos, que toda la gente tiene de una manera común hacia responder a un evento como lo que es el COVID-19. La etapa donde ya es esta nueva normalidad es la etapa en donde ya es mi crecimiento. Este miedo lo superé, aprendí cómo hacerlo y entonces me encuentro ya en una etapa de crecimiento necesariamente fortalecido como para salir hacia afuera, hacia esa nueva normalidad donde ya todos están empezando a salir, pero yo evalúo en dónde estoy yo. Es a lo que le llaman los psicólogos, lo que le llamamos lo que es la resiliencia, esas habilidades que uno va generando y aprendiendo a través de todo esto para crear esa nueva forma de vida, esas habilidades de responder a la crisis. Es la resiliencia que uno mismo desarrolla. Con esta reflexión vamos a encontrar nuestro propio cambio y en dónde estamos. Si se abren ya todos los negocios, si ya tenemos que salir a trabajar, inclusive, es importante detenerse en dónde me encuentro. Probablemente no hacer un estudio minucioso y laborioso y inicial, sino simplemente reflexiones, como estar en esta charla en donde tengan que dedicarle quizás un ratito de su confinamiento antes de salir para pensar en dónde están. Eso ya es un gran avance. Inclusive antes de visitar a los seres queridos que tanto extrañamos, ¿verdad? Es ir evaluando en dónde estoy y crear la propia estrategia en donde poco a poco nosotros, tanto emocionalmente, psicológicamente, físicamente, espiritualmente, vayamos regresando de manera presente a la nueva normalidad. Bueno, y aquí yo les voy a incluir 6 elementos. En esta charla solo incluyo 3. El autocuidado, la atención a las emociones y el buen humor. El autocuidado implica en lo físico, mental y espiritual saber
¿Cómo me he cuidado durante este confinamiento? He comido bien, duermo bien, hago ejercicio, me siento bien, no me duele nada. ¿Cómo está mi sistema inmunológico? Y la parte mental, pues también, ¿qué tipo de pensamientos tengo? ¿Negativos, positivos? ¿Estoy más cargado a lo negativo, más a lo... Que todo este autocuidado nadie lo va a hacer responsable sino uno mismo. Aunque estemos viviendo muchos en casa, o una persona o dos, uno mismo es responsable de su propio autocuidado. Y la parte espiritual, ¿he abandonado la parte espiritual o me he conectado más a lo espiritual? ¿En dónde estoy? Porque todo esto va a crear un efecto vibracional y de rebote con toda la gente con la que nos comuniquemos, aunque sea por teléfono, aunque sea con un videollamada, inclusive si estamos trabajando por video, también se va a reflejar en la forma como estemos viviendo el confinamiento, porque el confinamiento es algo nuevo. Volvamos a entender otra vez que nadie nos preparó este confinamiento. Y pues también la parte familiar, sí, también con la familia, si no estamos en balance con el autocuidado, si no nos cuidamos bien, pues se va a ver el efecto de rebote con los demás, ya sea que están viviendo con nosotros. Y es bastante difícil vivir 24 horas a cada momento compartiendo un espacio, no importa que sea un espacio grande o pequeño, se comparte el mismo espacio con las necesidades diferentes, con las emociones diferentes. Sostener ese espacio para cada uno es un reto, ha sido un reto. Por eso es importante que uno solo diga, ¿en dónde me estoy cuidando? ¿Necesito tomar más descansos entre mi trabajo de casa? ¿O necesito tomar más descansos entre la relación con mi esposo, mi esposa, mis hijos y camino alrededor del vecindario? ¿O un ratito me recuesto? ¿O tomo un baño un poquito más relajado? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué más necesito para yo sentirme que estoy funcionando a mí mismo, no a las demandas? Primero el autocuidado es hacia nosotros. Del autocuidado, el otro punto importante es la atención en las emociones. Podría ser parte de lo que es el autocuidado porque es como un chequeo de uno mismo, no de los que están alrededor mío, sino de uno mismo, de decir, creo que todo este día o estos últimos días he estado muy alterado, irritado, enojado, o he estado como muy sensible, lloro de todo, o cualquier cosa que me digan, ya la interpreté mal, o le echo la culpa a todos. ¿Cuál ha sido mi emoción dominante? Identificarla es importante, porque dentro del confinamiento, déjenme decirles, es donde es como si a veces barremos y dejamos todo abajo de la alfombra. Y con el confinamiento viene el viento y sale todo lo que está abajo de la alfombra, ¿no? Entonces, atención en las emociones nos permite que salga eso que hemos escondido o que a lo mejor no nos acordamos que estaba ahí y es generalmente una emoción vieja, quizás desde que éramos niños y sale. Por eso, toda vez que identificamos cuáles son las emociones, porque no hay emociones negativas, todas las emociones son buenas, son parte de nosotros. El reto es transformarlas. Si siento que estoy muy cargado al enojo, necesito transformarlas. Y es lo que dice la inteligencia emocional. Si no puedes cambiar tu entorno, cambia tu mente. Y es como darle el switch a las cosas del otro lado, ¿no? Y de hecho también lo dice la neurociencia. En cuanto cambias eso de tu mente, pues toda tu vibración interior de tu cerebro cambia también. Y entonces te ríes más, te diviertes y generas nuevamente una nueva funcionalidad en tu cerebro y en ti mismo más sana.
que al sistema inmunológico le gusta estar en ese balance sano. Reírnos más, ver más cosas que causen risa, sobre todo en este tiempo. Ver películas cómicas, chistes, divertirse más, tratar de hacer juegos. Yo recomiendo a los que viven en pareja, con dos, no importa que sean más, compren una mesa de ping-pong, si tienen espacio, obviamente. Jugar el ping-pong ayuda a sacar todas esas emociones. Y si no, simplemente con una pelota. El otro día jugaba yo con mi familia con un globo, celebrando el Día de las Madres. Jugamos con un globo y hace tanto tiempo que no jugábamos con un globo como familia, ¿no? Y ese fue el momento propicio para espontáneamente con el globo jugar. Y fue muy divertido. Realmente les recomiendo que lo hagan porque cambia toda nuestra vibración. Eh, eh, y cambiamos también nosotros. No es quedarse con lo que estamos pasando, con las noticias, porque eso sí nos puede meter en otro estado donde en realidad no ayuda, no nos ayuda a nosotros mismos y cuando salgamos con lo nuevo va a ser más complicado. El juego, de hecho, la risa, hay mucha terapia de risa. Les recomiendo que la hagan con alguien que esté certificado, con alguien serio, porque es muy, es una modalidad muy interesante con alguien que sepa manejar el efecto de la risa, porque los de neurociencia han descubierto todo lo que se mueve en nuestro interior del cerebro al reír, como nuestras neurotransmisoras comienzan a dialogar y a crear un movimiento más positivo en todo el funcionamiento cerebral. Trabajar estos 3 puntos, ¿sí? Es lo importante por ahora en esta sesión para poder terminar con este confinamiento. Déjenme cerrar a esta. Bueno, hay otra que les quiero presentar. ¿Sí? Aquí está mi contacto, por si tienen alguna pregunta, duda. También pueden consultar mi blog. Tengo más información ahí, mi website, de otros servicios que tengo. Y bueno, estas son unas recomendaciones de los libros que pueden leer. Son libros muy accesibles, muy complementarios, si es que tienen tiempo y pueden checarlos. El libro del Gran Cambio, más bien pueden conseguirlo en la película, está al alcance, se la checan. Y bueno, los demás me parece que sí son libros que se necesitan adquirir. ¿Qué más les iba a comentar? Que la próxima vez vamos a ver los pasos número 4, 5 y 6, aceptación, enfrentamiento al estrés y la adaptación. ¿Cómo llegar a la nueva normalidad? ¿Cómo llegar a la adaptación? Bueno, necesitamos pasar por la aceptación, enfrentándonos al estrés y cómo adaptarnos. Son básicamente ejercicios y dinámicas que vamos a trabajar. Entonces, déjenme parar esta. Y estamos de nuevo aquí. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. Me pedían que repitiera lo que eran las preguntas para cuando uno inicia el ejercicio de relajamiento y el estar aquí. Las preguntas son, ¿cómo he vivido mi confinamiento? ¿Cuáles son mis emociones para salir del confinamiento? ¿Cómo me siento ahora? Esas 3 preguntas. De hecho, es importante si practican la meditación que lo hagan constantemente, una vez al día o 2 veces por semana o 3, simplemente checándose cómo he vivido mi confinamiento, cuáles son mis emociones para salir y cómo me siento ahora. En el momento en que las hacemos consciente, vamos encontrando respuestas.
Porque una de las técnicas más que vamos a ver en cómo reducir el estrés es crear esa resiliencia, que son habilidades muy personales para salir adelante. Porque déjenme decirles que el confinamiento no es otra cosa más que nuestro propio desarrollo personal, nuestro crecimiento personal. Nadie ha vivido un mejor confinamiento que otro más peor. El confinamiento es muy personal y la estrategia que vamos a sacar, a elaborar para poder salir a la nueva normalidad es meramente personal. Inclusive si se está en familia, si están observando este video, la pareja o la familia, cada miembro de la familia tendrá su propio proceso en su confinamiento y su propia estrategia, porque somos seres independientes, seres con nuestras propias emociones. Y esto ha sido un proceso de aprendizaje intenso para todos, porque nuevamente repito, nadie nos preparó para esto. Fuimos nosotros los que hemos respondido sobre la marcha y somos muy valientes porque hemos llegado a este punto. No nos hemos visto dañados por este virus, a pesar de quizás muchos de nosotros tenemos conocidos o gente de la familia que ha sido infectado por el virus o desgraciadamente ha tenido que padecer del virus y morir. A pesar de eso, estamos aquí, listos para prepararnos en cómo salir. Les agradezco de corazón que hayan podido estar en esta charla. Es señal de que buscan un cambio, porque todos los que vamos a salir preparándonos en nuestro confinamiento, vamos a salir diferentes. Y está en nosotros crear ese cambio. Esto fue como un retiro que la humanidad necesitaba tener para que los pajaritos pudieran salir a cantar, para que el silencio pudiera ser escuchado por cada uno de nosotros. Va a ser la nueva humanidad que va a salir, que vamos a salir y vamos a salir adelante. Y vamos a salir de una manera que nos vamos a sorprender. Gracias por escuchar esta reflexión y los espero para la próxima, el regreso a la normalidad 2, para continuar con los otros 3 aspectos. Les deseo un buen confinamiento y un buen análisis y reflexión de su propia curva de respuestas del COVID. Gracias.